¿Por qué estáis así amedrentados? Marcos capítulo 4, versículo 40 y 41. Yeshua le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En el versículo 41 dice: entonces temieron con gran temor. Aquí estamos hablando de aquella ocasión cuando Yeshua HaMashiach les había dicho a sus discípulos que tomaran una barca y atravesaran hacia el otro lado, donde en medio del mar se encontraron con una gran tempestad de viento, de tal manera que los discípulos tuvieron miedo de morir ahogados, y en donde Yeshua dormía y descansaba tranquilamente. Pero los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, levántate que vamos a morir. Y ahí fue cuando nuestro maestro le habló a la tempestad, y el viento cesó y el mar cayó, enmudeció y se hizo grande bonanza. Pero Yeshua le dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? O sea, les dijo: ¿por qué no tienen fe? Muchos pensamos que nuestro Hashem se ha olvidado de nosotros, y yo creo que Él nunca nos dejará solos, porque son unas de tantas promesas que Él nos ha dejado en su palabra. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Él nunca nos abandonará. Pero recordemos que Yeshua a estas alturas, Él había iniciado su ministerio y había hecho muchos milagros. Él había liberado a un hombre que había estado poseído por un espíritu inmundo. Yeshua había sanado a la suegra de Pedro. En una ocasión había sanado a muchos enfermos. Había sanado a una persona de la enfermedad que más le temían en ese entonces. Había sanado a un paralítico y también había sanado al hombre de la mano seca. Es bien importante saber parte de todos estos milagros y sanaciones, porque esto nos demuestra que Yeshua HaMashiach en más de una ocasión había demostrado el poder de su Padre, el poder de Hashem. Yeshua en más de una ocasión les había demostrado a sus discípulos su identidad y su autoridad. Mas sin embargo, en ese momento de miedo, de ansiedad, tal parece que los discípulos no se acordaron de los milagros, de las sanaciones que ellos habían presenciado con sus propios ojos. Pero la pregunta que debemos hacer no es: ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué fue que sus discípulos, habiendo presenciado los milagros que Yeshua HaMashiach había realizado, sintieron ese temor y dudaron de Hashem? Si leemos en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 al 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pero parece un poco extraña un cuestionamiento así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural, era instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? Yeshua HaMashiach les hizo una pregunta: ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿por qué no tienen fe? ¿Por qué no confiaron en mí? ¿O por qué no confían en mi Padre? El mayor peligro no era el viento, no eran las olas, sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así nuestro Padre nos indica algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestro diario vivir, que nuestros mayores problemas están en nosotros y no en nuestro entorno. Yeshua HaMashiach esperaba que después de tantas manifestaciones de poder que ellos habían visto de Él,
tendrían que haber sabido que el barco donde iba el maestro no podía hundirse. Porque Yeshua lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Estas palabras tendrían que haber sido de mucha seguridad para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de creer la palabra de nuestro Padre. Esto es algo real que pasa con mucha frecuencia en el cristianismo y en el diario vivir de nuestros días. Muchas veces pasamos tú y yo por situaciones muy difíciles, pero esto no tiene ni la más mínima comparación con lo más terrible que los discípulos estaban a punto de presenciar con sus propios ojos, y con la grave crisis que se desencadenaría en ellos cuando vieran morir en una cruz golpeado y crucificado a su maestro, que durante mucho tiempo estuvieron juntos. Pero nuestro Señor los estaba preparando para ese momento crucial. Yeshua les intentaba enseñar que el plan divino de la redención de la humanidad no puede terminar solo por una súbita tempestad que agarró dormido a nuestro Mesías. Ninguna fuerza maligna que pueda venir de Satanás en toda la creación puede destruir su plan divino para nuestra salvación eterna. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Hashem, que es en Cristo Yeshua, Señor nuestro. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Hashem sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes asesinos de aquellos judíos que llevaron a Yeshua HaMashiach a la muerte en una cruz, tampoco podrían y nunca podrán impedir que Hashem complete su plan de salvación para nuestras vidas. Pero tenemos que admitir que esta lección era tan sublime e inaudita, que está tan por encima de toda experiencia normal, que se necesita de muchas lecciones y una larga disciplina para aprenderla bien. De hecho, recordar que sus discípulos no llegaron a comprenderla plenamente hasta después de su resurrección. No temas, yo estoy contigo, dice Yeshua HaMashiach. Recuerda que nuestro Padre te ama a ti y a toda tu familia. Ámalos de igual manera, no importa que sean inconversos, no importa que estén en contra de ti. Ora por ellos y dejémosles todas nuestras cargas, angustias, miedo y temor a nuestro Rey Todopoderoso. Si Él está conmigo, si Él está contigo, ¿quién contra nosotros? Si aún el diablo se levantare, poderoso es nuestro Yeshua, que lo derrotó en la cruz del Calvario. Nuestro Padre Todopoderoso te bendiga por siempre y a donde sea que te encuentres. Gracias por tu apoyo. Gracias por suscribirte a nuestro canal de Radio Liderazgo. Shalom.